tardes, mi nombre es Diego Sotomayor, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, del Paralelo 2. Mi tema es las enfermedades derivadas de los lípidos en el organismo. ¿Qué son las enfermedades almacenadas? ¿Qué son las enfermedades por almacenamiento de lípidos? Las enfermedades por almacenamiento de lípidos o lipidosis son un grupo de trastornos metabólicos heredados en los cuales cantidades perjudiciales de materiales grasos llamados lípidos se acumulan en algunas de las células y tejidos del cuerpo. Las personas con estos trastornos no producen suficiente de las enzimas necesarias para metabolizar los lípidos o producen enzimas que no funcionan adecuadamente. Con el tiempo, este almacenamiento excesivo de grasas puede causar daño tisular y celular permanente, particularmente en el cerebro, el sistema nervioso periférico, el hígado, el vaso y la médula ósea. A continuación, voy a explicar cómo se heredan las enfermedades por almacenamiento de lípidos. Las enfermedades por almacenamiento de lípidos se heredan de uno o ambos padres, que transportan el gen defectuoso que regula una proteína particular en una clase de células del cuerpo. Este tipo de herencia puede ser de dos formas. La herencia recesiva autosómica se produce cuando ambos padres transportan y transmiten una copia del gen defectuoso, pero ninguno de los padres está afectado por el trastorno. Cada niño nacido de estos padres tiene una probabilidad del 25% de heredar ambas copias del gen defectuoso, una probabilidad de 50% de ser un portador y una probabilidad de 25% de no heredar ninguna copia. La herencia recesiva ligada a X se produce cuando la madre transporta el gen defectuoso en el cromosoma X, determina el sexo del bebé y lo transmite a su hijo. Los hijos de portadores tienen una probabilidad de 50% de heredar el trastorno. Las hijas tienen una probabilidad de 50% de heredar el trastorno ligado al cromosoma X, pero generalmente no están gravemente afectadas por el trastorno. Los hombres afectados no pasarán el trastorno a sus hijos, pero sus hijas serán portadoras del mismo. ¿Cómo se diagnostican estos casos? El diagnóstico se hace por el examen clínico, la biopsia, pruebas genéticas, análisis molecular de las células o tejido para identificar los trastornos metabólicos heredados y ensayos enzimáticos. En algunas formas del trastorno, un análisis de orina puede identificar la presencia de material almacenado. Algunas pruebas también pueden determinar si una persona transporta un gen defectuoso que puede transmitirse a sus hijos. Este proceso se conoce como genotificación. Ahora, a continuación, vamos a hablar de los principales trastornos. ¿Cuáles son los tipos de enfermedades por almacenamiento de lípidos? Si bien no se pueden nombrar todos, se van a mencionar los más comunes, entre los cuales destacan la enfermedad de Gaucher. Es la más común de las enfermedades de almacenamiento de lípidos. Está causada por una deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. Puede obtenerse material graso en el vaso, el hígado, los riñones, los pulmones, el cerebro y la médula ósea. La siguiente es la enfermedad de Niemann-Pick. En esta es realmente un grupo de trastornos recesivos autosómicos causados por una acumulación de grasas y colesterol en las células del hígado, el vaso, la médula ósea, los pulmones y en algunos pacientes del cerebro. Las complicaciones neurológicas pueden incluir la ataxia, parálisis ocular, degeneración del cerebro, problemas de aprendizaje, espasticidad, dificultades para alimentarse y tragar, entre otras. Otra enfermedad es la enfermedad de Fabry, también conocida como deficiencia de alfa-galactosidasa A, causada una acumulación de material graso en el sistema nervioso autónomo, los ojos, los riñones y el sistema cardiovascular. La enfermedad de Fabry es la única enfermedad por almacenamiento de lípidos ligado al gen X. A continuación, la enfermedad de Farber, también conocida como lipogranulomatosis de Farber o deficiencia de la ceramidasa. Describe un grupo de trastornos recesivos autosómicos raros que causan una acumulación de material graso en las articulaciones, los tejidos y el sistema nervioso central. El trastorno afecta tanto a hombres como a mujeres. Otra de estas es la gangliosidosis GM1, al igual que existe la gangliosidosis GM2. Las gangliosidosis son dos grupos genéticos de diferentes enfermedades. Ambas son recesivas autosómicas y afectan a los hombres y a las mujeres por igual. Particularmente, la gangliosidosis GM1 está causada por una deficiencia de beta-galactosidasa, con un almacenamiento normal resultante en materiales lípidos ácidos en las células de los sistemas nervioso central y periférico, pero particularmente en las células nerviosas. GM1 tiene tres formas: infantil temprana, infantil tardía y adulta. La gangliosidosis GM2 también causa que el cerebro almacene materiales grasos, ácidos, en exceso, en tejidos y células
más notablemente en las células nerviosas. Estos trastornos se producen por una deficiencia en la enzima beta-hexosaminidasa. Dentro de las enfermedades de G2 incluye la enfermedad de Tay-Sachs. En esta y sus formas variantes están causadas por una deficiencia de la enzima beta-hexosaminidasa. Otra de las enfermedades de GM2 es la enfermedad de Sandhoff. Esta es una forma un poco más grave de la enfermedad de Tay-Sachs. Ya. ¿Cómo se tratan los trastornos? Actualmente no existe un tratamiento específico disponible para la mayoría de enfermedades, debido a su complejidad, pero se dispone de terapia de reemplazo enzimático para pacientes con la enfermedad de Gaucher tipo 1 y algunos pacientes con la enfermedad de Gaucher tipo 3. Los pacientes con anemia pueden requerir transfusiones de sangre. En algunos pacientes, el vaso agrandado debe ser extirpado para mejorar la función cardiopulmonar. Pueden recetarse los medicamentos fenitoína y carbamazepina para ayudar a tratar el dolor, inclusive el dolor óseo, en algunos pacientes con enfermedad de Fabry. Restringir la dieta no impide que la acumulación de lípidos en células y tejidos se dé. Muchas gracias por su atención.